Y vamos a la palabra del Señor, al principio, al libro de Génesis. En el capítulo 5, vamos a estar meditando en esta preciosa y maravillosa mañana. Amén. Amén. En el capítulo 5 vamos a estar leyendo el verso 21. Amén. Alabado sea nuestro Dios. En adelante dice la palabra del Señor, dándole gracias al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Alabado sea nuestro Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, hemos leído, Señor, su santa e infalible palabra, bendito Dios, su santa palabra que siempre habla a nuestro corazón, Señor. Esa palabra maravillosa, Señor, oh Dios, todopoderoso, que habla siempre a la vida del hombre, Señor, a nuestro corazón, Señor, oh Dios. Por eso le damos gracias, Señor, porque sabemos, oh Dios, que su palabra es fiel y verdadera y digna de ser recibida siempre por todos, Señor. Es fiel y verdadera y digna de ser recibida siempre por todos, porque su palabra es verdad. Su palabra, Señor, es, Señor, fiel, bendito Dios, que hace, Señor, siempre, bendito Dios, hacer el Señor al hombre, bendito Dios, acercarse siempre a usted. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga nuestras vidas, Señor, y asimismo, Dios Todopoderoso, sea, Señor, usted, Señor, haciendo prodigios, milagros y maravillas, Señor, oh Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, damos gracias a nuestro Dios. Amén, alabado sea el Dios Todopoderoso, amén, porque Él es bueno, es para siempre su misericordia. De la palabra del Señor que hemos leído, amén, es maravillosa, es grande y es poderosa. Y dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios, alabado sea nuestro Dios. Amén, alabado sea nuestro Dios. Dios siempre ha buscado y ha querido que el hombre siempre camine en su voluntad. Dios siempre ha buscado y ha querido que el hombre camine en su voluntad, camine en sus caminos, camine escuchando siempre a Él, escuchando siempre su palabra, escuchándole siempre a Él, confiar siempre en Él. Dios siempre ha querido que el hombre camine con Él, camine en su voluntad, camine confiando en Él, camine escuchándole a Él. Es lo que siempre Dios ha buscado en la vida del hombre. Siempre Dios es el que ha buscado, amados hermanos, que el hombre camine en su voluntad. Y para caminar en la voluntad de nuestro Dios hay que primeramente, amados hermanos, recibir a Cristo Jesús, el que vino al mundo y se dio por nosotros, amados hermanos, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, para vivir a la voluntad de nuestro Dios, esa voluntad que Dios siempre ha buscado, que los hombres, que en los hombres esté esa voluntad que Dios siempre ha buscado, en la cual el hombre se conduzca, siempre se va a encontrar solamente en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús mismo, nadie viene al Padre sino es por mí. Alabado sea nuestro Dios. Es por eso, amados hermanos, que para vivir la voluntad de nuestro Dios hay que recibir a Cristo glorioso como nuestro único y suficiente Salvador, y vivir en Cristo, estar en Cristo, permanecer en Cristo. Es la única manera y la única forma en la que el hombre va a poder permanecer en la voluntad maravillosa, suprema y santa de nuestro Dios. Y es lo que Dios
Dios siempre ha buscado que el hombre, amados hermanos, viva en su voluntad. Hemos leído, amados hermanos, de un hombre el cual la Biblia describe a sí mismo que caminó con Dios, vivió, amados hermanos, haciendo y buscando siempre la voluntad de Dios, esforzándose a vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios, creyendo siempre lo que Dios dice, lo que Dios, amados hermanos, dijo, y creyendo siempre a su palabra, recibiendo siempre su palabra y creyendo a su palabra, y a tal manera que habla de que este hombre, amados, vivió y caminó con Dios, anduvo con Dios, creyéndole a Dios, escuchando a Dios, viviendo en su voluntad. Alabado sea nuestro Dios. Es de la misma manera y la misma forma que Dios busca para nuestras vidas, que vivamos, amados hermanos, en su voluntad, que vivamos escuchándole siempre a Él, vivamos confiando siempre en Él. Alabado sea nuestro Dios. Es por eso, amados hermanos, que la palabra que hemos leído, y como dice a sí misma, y caminó Enoc con Dios, y caminó Dios con Dios. Alabado sea nuestro. Esto es maravilloso porque la misma palabra dice: caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Alabado sea nuestro Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y Dios los traspasó, amados hermanos, a tal magnitud, para que este hombre no viera muerte. Alabado sea nuestro Dios, experimentara la muerte física, sino que dice la misma Biblia que Dios lo traspasó y lo llevó a estar en su presencia, vivir en su presencia para siempre. Esa, amados hermanos, esa maravillosa promesa que usted y yo tenemos hoy, que esperamos una promesa maravillosa, una promesa eterna, gloriosa en nuestra vida, de que un día usted y yo estaremos en la presencia misma de nuestro Dios. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Pero es necesario, como dice la palabra, vivir en la santa voluntad de nuestro Dios. Y para vivir en la santa voluntad de nuestro Dios hay que permanecer en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra forma sino permanecer en Cristo Jesús y escuchar siempre a Dios. ¿Y cómo vamos a escuchar a Dios? Siempre en su palabra santa y maravillosa que hoy tenemos, amados hermanos, y confiar siempre en ese Dios maravilloso. Confiar siempre en ese Dios maravilloso, todopoderoso. Es por eso, amados hermanos, que este hombre vivió en una época, en un tiempo en el cual, amados hermanos, era totalmente difícil, en la cual era un tiempo, era una época que estaba, amados hermanos, estaba totalmente inundado de inmoralidad, inundado de violencia, a tal punto que en esa época, en esa generación en la cual a este hombre le toca vivir, este hombre, la Biblia lo describe que caminó con Dios, creyéndole a Dios, viviendo la voluntad de Dios, esforzándose siempre a ir, amados hermanos, conforme a la voluntad de Dios, buscando agradar a ese Dios maravilloso que sería hoy, amados hermanos, en nosotros también ese sentir de buscar siempre, querer agradar la santa voluntad de nuestro Dios. Y para eso hay que permanecer en el Cristo glorioso, en el Cristo maravilloso, y escuchándole siempre a Él, escuchando siempre su palabra y confiando siempre en su sola voluntad. Alabado sea nuestro Dios. Por eso que, amados hermanos, un día llega el punto, llega el momento en el que el hombre siempre, amados hermanos, clama por esa misericordia grande y gloriosa de nuestro Dios. Pero el hombre, amados hermanos, en su naturaleza, el hombre es un hombre ordinario y no puede, amados hermanos, percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él, dice, son locura. Y las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente. Alabado sea nuestro Dios.
Este hombre, amados hermanos, vivió en una época mala, en una época dura, en una época, amados hermanos, que la gente no quería nada con Dios. La gente no quería nada que ver con Dios. ¿Qué es lo que hoy vivimos? La gente no quiere nada de Dios, no quiere nada que ver con Dios. Y, amados hermanos, la inmoralidad, la violencia hacen esa separación, y el hombre se inclina más a lo inmoral, se inclina más a la violencia que escuchar la palabra santa de nuestro Dios, que vivir en la santa voluntad de nuestro Dios, que confiar en la voluntad santa de nuestro Dios y vivir a su propio parecer. Pero vemos, amados hermanos, que hay una recompensa maravillosa cuando se busca vivir en la voluntad de nuestro Dios, a tal punto que dice que este hombre no vio muerte, sino que Dios lo traspasó y lo llevó hasta los cielos. Alabado sea el Dios todopoderoso, que Él es el único que hace todas las cosas. Y hay una promesa grande, gloriosa, amados hermanos, para todo aquel que está en Cristo Jesús. Y por eso dice, y caminó Enoc con Dios. Y caminó Enoc con Dios. Eso es lo maravilloso. Eso es algo extraordinario, algo maravilloso, amados hermanos, que debería y tendría que tener un ímpetu en nuestra vida, amados hermanos, que tendría que ser relevante a nuestra vida, de cómo, amados hermanos, este hombre pudo vivir y caminar con Dios, caminar en su santa voluntad, estar confiando siempre en Dios en una época mala, como igual. Vamos hermanos, en la cual usted y yo hoy vivimos nosotros en una época mala. En una época mala donde el hombre no quiere nada con Dios. Es por eso, amados hermanos, que vemos nosotros lo difícil y todos los acontecimientos, amados hermanos, que vemos en nuestro alrededor. Son momentos totalmente difíciles que se ven, amados hermanos, en nuestro alrededor, llámese como se llame, sea, amados hermanos, políticamente, sea, amados hermanos, religiosamente, sea, amados hermanos, motivacionalmente, pero siempre vamos a ver la decadencia que hay y que existe en la vida del hombre cuando el hombre está, amados hermanos, caminando fuera de esta voluntad, no caminando con Dios, no escuchando a Dios, no confiando en Dios, sino confiando siempre, amados hermanos, en sí mismo, confiando, amados hermanos, en otras cosas, confiando, amados hermanos, en diferentes cosas, pero no confiando en Dios. Amados hermanos, vemos al hombre, llámese como se llame, sea políticamente, sea, amados hermanos, religiosamente, pero el hombre no está escuchando a Dios, no está escuchando a Dios, mucho menos está viviendo en la voluntad de ese Dios maravilloso que siempre ha buscado que la vida del hombre camine en su voluntad. Camina, más hermanos, creyéndole, confiando en Él y escuchándole a Él. Alabado sea nuestro Dios. Eso es lo que Dios siempre ha buscado. Y eso es lo que sigue buscando. Eso es lo que sigue buscando. Por eso siempre, por eso es que el Señor sigue llamando a los hombres. Sigue llamando a los hombres a un arrepentimiento. Sigue llamando a los hombres. Alabado sea nuestro Dios. Siempre el Señor es que se sigue acercando a la vida del hombre. Es por eso que tarde que temprano el hombre va a clamar por esa misericordia. El hombre va a clamar, amados hermanos, por esa misericordia. Muchas veces el hombre ya lo hace postrado en una cama, inhabilitado para poder hacer cualquier cosa, amados hermanos, con su fuerza. Porque ya no tiene fuerza física. Y en ese momento, en ese estado, ya el hombre, sin poder hacer nada, es que el hombre empieza a clamar misericordia al Creador, a ese Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Cuando el hombre ya no tiene fuerza, cuando el hombre ya está inhabilitado de poder hacer, amados hermanos, cualquier cosa, es cuando el hombre se da cuenta, amados hermanos, de que no puede hacer nada y que está totalmente inhabilitado y que no tiene ya más fuerzas, y es entonces que empieza a clamar misericordia, cuando se encuentra en el estado en el cual se siente ya imposibilitado para poder hacer algo con su fuerza. Alabado sea nuestro Dios.
Y empieza, amados hermanos, a hacer lo que hizo aquel ciego del cual habla y que daba gritos pidiendo misericordia y diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese es el clamor que aquel hombre hacía, y aquel hombre decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se encontraba en un estado, amados hermanos, en un estado de ceguez, no podía ver. Amados hermanos, era un hombre ciego y no podía ver. Alabado sea nuestro Dios. Tenía ese impedimento físico en el cual él no podía ver, no podía, amados hermanos, ver nada, porque era totalmente ciego. ¿Y qué es lo que pasa hoy con el hombre? El hombre, amados hermanos, está ciego espiritualmente, y por eso no puede vivir en la voluntad de Dios, porque no quiere entregarse, niega a entregar su vida al que vino un día y murió en la cruz del Calvario para ofrecerle vida al hombre. Alabado sea nuestro Dios. Y se encuentra el hombre, amados hermanos, en ese estado de dificultad, que tarde que temprano llega a su vida. Se encuentra el hombre en ese estado de dificultad que tarde que temprano llega a su vida, cuando vive, amados hermanos, alejado de todo el favor divino, de toda esa voluntad que siempre Dios ha buscado en la cual el hombre viva. Pero hoy vemos el estado de un hombre, el cual la Biblia describe a sí mismo que vivió conforme a la voluntad de Dios, caminó con Dios, creyéndole a Dios. Así caminó este hombre, alabado sea nuestro Dios. Y por eso es que este hombre sobresalía, amados hermanos, en devoción, en entrega, en abnegación ante toda aquella sociedad. Este hombre sobresalía en la adoración a ese Dios todopoderoso, en la devoción a ese Dios maravilloso. Sobresalía ante toda una generación, a tal punto que caminaba creyéndole a Dios. Y su fe le fue contada. Así caminó este hombre. Hoy los líderes políticos toman decisiones equívocas, decisiones erróneas, decisiones, amados hermanos, que van totalmente opuestas a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque viven en una naturaleza ordinaria, en una naturaleza totalmente alejada de toda voluntad divina, alejada de toda voluntad suprema y maravillosa de Dios. Viven así. Y por eso no debe de hacer, causar cosas extrañas. ¿Por qué? Porque viven, en su naturaleza, y viviendo en su naturaleza, viven en la condición ordinaria en la cual no pueden ver. Tienen sus ojos físicos buenos, pero no pueden ver. Están cegados por el príncipe de este mundo. Que el Señor lo reprenda, alabado sea nuestro Dios. Están cegados. Están cegados totalmente, y por eso, amados hermanos, todas sus decisiones son equívocas, todas sus decisiones son, amados hermanos, totalmente erróneas. ¿Por qué? Porque en la posición en la cual se encuentra, una condición ordinaria, una condición de naturaleza pecaminosa, fuera de toda voluntad divina, santa y suprema de Dios, ningún hombre podrá tomar decisiones buenas. Ningún hombre jamás nunca podrá tomar una decisión correcta, buena, alejado de una voluntad maravillosa y suprema como la que Dios establece en su palabra. Jamás nunca nadie lo hará. Y eso es lo que la palabra del Señor hoy nos está diciendo. Que hubo un hombre que caminó conforme a la voluntad de Dios. Que hubo un hombre que creyó a Dios en contra de todo lo que estaba, amados hermanos, en contra de todo lo que estaba en ese presente, en contra de todo. Creyó a ese Dios maravilloso, tal como lo dice Job en su palabra. Que el hombre no puede altercar contra Dios. No puede. Entre mil cosas él no tendría ni una sola
para poder contender contra Dios. Y por eso que aquel hombre dice, es necesario que hubiera un juez entre el hombre y Dios, es necesario que hubiera un intercedor entre mí y Dios, es necesario que hubiera un juez en medio nuestro para poder tener y contender con Dios Todopoderoso. Eso fue precisamente lo que Cristo Jesús vino a hacer. El Señor Jesucristo vino a ser juez y ponerse en medio. ¿Para qué? Para abogar por nosotros y así dar un reconcilio al hombre cuando estaba, amados hermanos, viviendo fuera de toda voluntad y de todo favor divino. Cristo Jesús vino y hizo ese puente maravilloso para acercarnos a Dios, al Dios Todopoderoso, el cual este hombre pudo escuchar, pudo ver, pudo confiar y pudo caminar con él. Alabado sea nuestro Dios. Eso es lo que este hombre hizo. Y por eso que la palabra del Señor así lo dice. No fue traspuesto, dice, para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y antes que fuere traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tarde que temprano nuestra vida desaparecerá, amados hermanos, de esta tierra, porque la palabra dice que polvo somos y al polvo volveremos. Y tarde que temprano nuestra vida, vamos a decir, se apagará, tarde que temprano. Pero mientras, amados hermanos, llega ese momento, debe de haber testimonio de que en nuestra vida agradamos a Dios, hallamos gracia delante de su presencia. ¿Por qué? Porque buscamos hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque queremos y anhelamos siempre escucharle a Él. ¿Por qué? Porque confiamos siempre, amados hermanos, de que Él tiene todas las cosas en sus manos, de que Él es el poderoso, de que Él dice que traspasa los montes y nadie sabe cómo pasa. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que siempre está buscando la vida del hombre. ¿Para qué? Para que viva en su voluntad. Ese es el Dios del cual este hombre conoció. Y dice que caminó con Dios. Y Dios mismo da testimonio. Tal como aquel hombre entiende. Y dice que no habría ninguna cosa con la cual él tuviera argumentos para poder venir y altergar contra Dios. No encontró ningún argumento entre 1000, no encontró ninguno, porque ni uno solo podía hacerlo. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 34. Mire lo que nos dice la maravillosa palabra de nuestro Dios. En el Salmo 34, el verso 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Gustad y ved, dice que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Alabado sea nuestro Dios. ¿Qué fue lo que hizo Job? Sino confiar en ese Dios maravilloso. ¿Qué fue lo que hizo Job? Sino confiar y tener su plena confianza en ese Dios maravilloso, que es lo que hoy nosotros deberíamos hacer. Por mucho que vemos, por mucho que hermanos se mueva a nuestro alrededor, nuestra confianza debe de ser cada día más fortalecida. Cada día más fortalecida debe de ser nuestra confianza en ese Dios maravilloso, en ese Dios sobrenatural que hace todas las cosas. En ese Dios maravilloso. Que no haya duda, porque la palabra del Señor dice bien claro que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él tiene que creerle que Él verdaderamente es el Dios todopoderoso, que el que se acerca a Él crea que Él es el Dios maravilloso que hace todas las cosas. Así que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no confiamos plenamente en Él. Si no creemos plenamente en Él y en toda su palabra, recibimos su palabra, aceptamos su palabra, creemos en su palabra y escuchamos siempre la voz de nuestro Dios. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de nuestro Dios? En su palabra. En su palabra es que siempre vamos a escuchar la voz de Dios.
Los amados hermanos, a veces causa tristeza el escuchar de gente que dice: Dios me habló, Dios me dijo, pero ni la palabra de Dios leen. Ni la palabra de Dios con la cual Dios habla al corazón del hombre, con la cual Dios habla a la vida del hombre, con la cual Dios se manifiesta en la vida del hombre, con la cual Dios viene y visita la vida del hombre. Ni la misma palabra de Dios leen y dicen: Dios me habló. Dios me habló y me dijo, pero lejos están de, amados hermanos, recibir la palabra de Dios, aceptar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, llenarse de la palabra de Dios, tener un temblor al leer la palabra de Dios. Lejos están de todo eso. ¿Pero qué? Quieren, amados hermanos, exalzarse. Quieren, amados hermanos, exalzarse y darse a ver y decirle a la gente: Dios me habló, Dios me dijo, pero ni la palabra maravillosa, santa de Dios puede leer. ¿Qué es lo que dice Dios? Que hay que vivir en su voluntad. Y vivir en su voluntad es tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como aquel que vino, amados hermanos, y nos reconcilió con Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Escuchar siempre a Dios. Escuchar siempre a este Dios maravilloso, revelado en la palabra maravillosa y santa que Él nos ha dejado, su palabra. En su palabra, en esto pensad. En su palabra, en esto pensad, que la palabra de Dios es maravillosa, que la palabra de Dios lo llena todo, amados hermanos. La palabra del Señor tiene el consejo siempre para nuestra vida. El buen consejo siempre lo encontraremos en la palabra de Dios. Siempre lo encontraremos en la palabra de Dios. Ahí el punto en el cual el hombre, en su estado ordinario, en su estado natural, no puede tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque viven totalmente alejados de una voluntad divina. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Pero vemos en la palabra de Dios que sí se puede. Sí se puede, porque encontramos un hombre que en una época mala, en una época en la cual la generación no quería nada con Dios, este hombre lo pudo hacer y caminó con Dios, creyéndole a Dios, viviendo para Dios. Así vivió. Así vivió este hombre. ¿En qué punto nosotros estamos? ¿En qué punto nosotros estamos? ¿En qué punto nosotros vivimos? Si no vivimos en una inmoralidad, vivimos en una violencia, en ese estado en el cual el mundo se encuentra hoy en día. En ese estado mismo es el que en el hombre se encuentra hoy en día. Alabado sea nuestro Dios. Dice el verso 9, ahí mismo donde estamos: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dice: primeramente, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Temed a Jehová, dice, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Estaremos faltos de algo si tenemos, amados hermanos, esa confianza plena en nuestro Dios? ¿Estaremos faltos de algo si tenemos esa plena confianza en el Dios maravilloso que todo lo puede? ¿Estaremos faltos de algo, amados hermanos, si nosotros tenemos esa confianza plena en ese Dios maravilloso? ¿Estaremos faltos de algo? No. Definitivamente no. La respuesta es no. Cuando tenemos nuestra confianza plena en ese Dios maravilloso, la respuesta, amados hermanos, de que nada faltará a los que le temen a Él. Nada faltará. Y cuando dice que nada faltará a los que le temen, es que no hay nada. No hay nada. No es entonces bueno tener esa confianza en ese Dios maravilloso, la cual tuvo este hombre. La cual tuvo este hombre que caminó con Dios. En una generación mala caminó con Dios. En una generación mala le creyó a Dios. En una generación mala escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios. Fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo.
Por eso es que la palabra del Señor dice que teniendo tan grande nube de testigos, nosotros corramos con paciencia la carrera de la fe. Porque si todos ellos que nos antecedieron pudieron, nosotros también podemos. Nosotros también podemos. Podemos vivir y caminar con Dios. Podemos vivir y escuchar a Dios. Podemos vivir y confiar en Dios, en ese Dios maravilloso. Alabado sea nuestro Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hechos, el capítulo 3. Mira lo que dice el 3, 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dice, juzgad. Eso es lo que dice. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzgad y ver si es justo obedecer a los hombres o a Dios. Dice que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Y qué es lo que habían visto? Sino el poder sobrenatural de Dios manifestado en Cristo Jesús. Sino el poder de Dios. Eso es lo que habían visto. Las maravillas de Dios. El poder sobrenatural. Ellos lo habían visto y por eso que decían, no podemos obedecer lo que ustedes están diciendo. No podemos dejar de decir lo que nosotros hemos visto y hemos oído. No podemos dejar de hacerlo. Porque si creemos a lo que ustedes dicen, perecemos. Si creemos a lo que ustedes dicen, nos perdemos. Si creemos a lo que ustedes dicen, moriremos. Perecemos. Caemos. Nos condenamos. No podemos dejar de decir de que Dios es poderoso. De que Dios está sobre todo lo que ustedes puedan decir. Es lo mismo que hoy en día usted y yo deberíamos de hacer. Es lo mismo que hoy en día usted y yo deberíamos de hacer. Pero ¿qué es lo que vemos si no solo falacia en la vida de los hombres? Diciendo cualquier cosa, pero no, más o menos diciendo y manifestando la palabra gloriosa de nuestro Dios, el Dios todopoderoso, que hace nuevas todas las cosas. Y por eso es que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero hay que permanecer y hay que vivir, hay que estar y hay que caminar en la voluntad santa y divina de nuestro Dios, como lo hizo, amados hermanos, este hombre Enoch. Caminó, dice, con Dios, vivió para Dios. Sus días fueron para Dios. Su vida fue para Dios. Su caminar fue para Dios. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo. Estar sujeto siempre a la voluntad de Dios. Esforzándose cada día a buscar siempre la santidad que lo acercaba más a ese Dios. Lo opuesto que nosotros hoy hacemos. Lo opuesto. Pero todos decimos, cuida de mí como la niña de tus ojos. Hasta hay un canto y se canta en las iglesias. Cuida de mí como la niña de tus ojos. Pero vivimos en la voluntad de Dios, caminamos con Dios, agradamos a Dios, buscamos a Dios. Pero todos queremos que los cuide como la niña de sus ojos. Todos queremos. Todos lo expresamos. Lo cantamos. Y decimos, cuídame como la niña de tus ojos. Pero no caminamos con Él. No le escuchamos a Él. No confiamos en Él. Pero si queremos que nos cuide como la niña de sus ojos. Eso es lo que hace y quiere el hombre.
Pero para que el Señor cuide de nosotros, debe de haber en nosotros una devoción, la cual fue y hubo en este hombre. Porque fue diferente, porque en él hubo una obediencia, hubo una devoción, hubo una abnegación de estar siempre sujeto a la voluntad de Dios, creyéndole a Dios, buscando a Dios, haciendo siempre la voluntad de Dios. Eso es lo que hizo. Dice el verso 10, ahí mismo donde estamos. Perdón, era en el Salmo. Dice el verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Todos glorificaban a Dios porque veían todo aquello que se había hecho. Estos hombres no se doblegaron. Nunca se doblegaron, nunca quisieron quedar bien con el hombre. Nunca quisieron quedar bien con el político, con el religioso, con nadie. Y fallarle a ese Dios maravilloso que habían conocido su gloriosa manifestación de poder, y su confianza era plena en Dios. Su confianza era plena en Dios. Tanto así que un hombre que dijo que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Eso fuera precisamente lo que este hombre dijera hoy también. Eso es lo que hoy nosotros también tendríamos que decir: alabado sea nuestro Dios. Primera de Juan, el capítulo 1. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Qué es Dios? Luz. ¿Hay tinieblas en Él? No, porque Él es la luz. La luz que vino a este mundo y alumbró a todo hombre. Dice la palabra del Señor más adelante: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice el verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es necesario permanecer en la luz porque Él es luz. Permanecer en Cristo Jesús. No hay otro camino. No hay otra alternativa. No existe otra alternativa para la vida y la salvación del hombre sino solamente Cristo Jesús. Que dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso, para vivir en la voluntad de Dios hay que recibir a Cristo Jesús. Para poder vivir en la voluntad de Dios hay que recibir a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Para vivir en la voluntad de Dios hay que permanecer en Cristo. Para vivir en los caminos gloriosos de Dios hay que vivir en Cristo Jesús. Hay que permanecer en Cristo Jesús. Hay que siempre estar en Cristo Jesús en toda nuestra vida, en todo nuestro caminar, en todo nuestro peregrinaje en esta tierra. Que no es mucho.
Es breve, es pasajero, es poco. Por eso que la palabra de Dios misma, amados hermanos, lo dice y hace referencia que la vida del hombre es como la flor del campo que por la mañana está, pero al aclarar el día desaparece. Es como la niebla de la mañana que amanece, pero cuando conforme va aclarando el día va desapareciendo. Así es la vida del hombre. Es breve. Es breve. Y aquel hombre que aún viviendo más de 300 años entendió que era breve su pasaje por esta tierra. Y tomó una decisión de creer y escuchar a Dios, de vivir para Dios y permanecer creyéndole a Dios. Permanecer creyéndole a Dios. Y eso es lo que Cristo Jesús hoy le dice al hombre. Hoy Cristo Jesús lo mismo le está diciendo al hombre, que fuera de Él no encuentre nada. Que fuera de Él nunca jamás va a conciliar la paz que tanto busca. Jamás, nunca. Fuera de Cristo Jesús, nadie nunca jamás podrá conciliar la paz que tanto anhela su corazón. Esa paz que tanto al hombre lo agobia y tanto el hombre quiere conciliar y nunca la puede tener. Cristo Jesús es el único que la puede dar. Y nadie más. Nadie, nunca, jamás. Por eso es que hoy hemos visto a este hombre viviendo en esa voluntad. Viviendo en esa voluntad maravillosa, grande y poderosa. Así estuvo este hombre. Mira lo que dice más adelante el libro de Judas. Dice Judas en su verso 14 y 15. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Eso es lo que dice. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán. Dice, siempre Dios es el que está en todo, para hacer juicio y para hacer justicia. Dios que es justo y no quebranta su justicia nunca, porque Él es justo. Y por eso es que Él siempre busca que la vida del hombre se acerque a Él, la vida del hombre camine en su voluntad, la vida del hombre camine escuchando su palabra, camine, vamos a hablar, confiando en Él como el dador de todas las cosas. En lo que muchas veces nosotros dejamos de confiar. Dejamos de confiar que Dios es el dador de todas las cosas. De todas. Y para que nosotros podamos decirle: cuida de mí como la niña de tus ojos, necesitamos vivir en la voluntad de Él. Necesitamos vivir escuchando y siempre aceptando toda su palabra. Toda su palabra. Aceptando y creyendo su palabra. No las porciones que me gustan y las que no me gustan las desecho. No, aceptando y creyendo toda su palabra. Toda su palabra. Y entonces confiadamente venir y decirle: cuida de mí como la niña de tus ojos. Tienes esa confianza de que si morimos hoy, vamos a la presencia misma de nuestro Dios. Y no esperar como aquel que espera ya cuando sus fuerzas se han debilitado. Aquel hombre ciego aún podía moverse, aún podía exclamar, y por eso cuando escuchó y oyó, dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Alabado sea nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses. Vamos terminando.
el capítulo 1, verso 10. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y también lo hacía así con todos los hermanos que están. Capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, el verso 10. Dice la palabra del Señor: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar desde los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Alabado sea nuestro Dios. Quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién es el que libra nuestra vida de cualquier circunstancia de la ira venidera? Es Cristo Jesús. Dice, por eso es que debemos de siempre esperar. ¿De dónde? De los cielos. Aquel que resucitó de entre los muertos para librarnos de la ira venidera. Y es por eso que la palabra del Señor dice, amados hermanos, en Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 16, dice la palabra: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuál? Con la palabra de Dios. Con la palabra santa de nuestro Dios. Por eso que dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde está Enoc? ¿Dónde está Enoc, que caminó con Dios, creyéndole a Dios, confiando en Dios? ¿Dónde está? Si no está en la misma presencia de nuestro Dios. ¿Y cuál es la promesa que hoy usted y yo tenemos? Él no conocía esto que usted y yo conocemos. No lo conocía. Por eso es que la palabra del Señor dice que ellos de lejos contemplaron lo que hoy nosotros de cerca podemos ver. Eso es lo maravilloso. Que la esperanza que usted y yo hoy tenemos, ellos de lejos la contemplaron. De lejos. Entonces, uno de los puntos es vivir en Cristo y permanecer en Él. Escuchar siempre a Dios y confiar siempre en Dios. Eso es lo que todo hombre y toda mujer deberían de hacer. Por eso es que nadie debe rechazar ese regalo maravilloso de la salvación, sino que todos poder recibir esta palabra maravillosa que es digna y fiel de ser recibida por todos. Pongámonos de pie, démosle gracias a nuestro Dios, sabiendo que Él nos está recordando hoy que debemos de vivir